La misión de la válvula protectora de 4 circuitos con 7 empalmes y prioridad de llenado del primer y segundo circuito es la de asegurar la presión en los otros circuitos en caso de existir un escape de aire y quedar sin presión un circuito. En esta válvula, el aire destinado a los circuitos 3 y 4 está dirigido a las entradas 11 y 12 desde los depósitos de aire comprimido de los circuitos 1 y 2. De esta forma, llega únicamente aire seco a los circuitos 3 y 4. En los esquemas de frenos, la válvula protectora tiene su correspondiente símbolo. El símbolo de la figura indica que la válvula tiene una entrada proveniente del compresor, dos entradas provenientes del primer y segundo circuito y 4 salidas. La válvula está montada en el circuito de frenos entre el regulador de presión y los depósitos de aire comprimido. La válvula tiene una entrada del aire que viene del compresor marcada con el número 1, una entrada proveniente del primer circuito marcada con el número 11, una entrada que viene del segundo circuito marcada con el 12, una salida para el primer circuito marcada con el 21, una salida para el segundo circuito marcada con el 22, una salida para el tercer circuito marcada con el 23 y una salida para el cuarto circuito marcada con el 24. Los principales elementos que forman la válvula protectora de 4 circuitos son 4 válvulas de rebose, también nombradas émbolos de válvula. Estas válvulas están en comunicación con el aire atmosférico en la parte superior. 4 muelles que empujan las válvulas de rebose a su parte inferior. 4 tornillos que ajustan la apertura de las válvulas de rebose a la presión de 7,0 bar con una tolerancia de menos 0,3 bar. Y 2 válvulas de retención que permiten el paso del aire desde el primer y segundo circuito hacia el tercero y cuarto, evitando al mismo tiempo su regreso. Necesitan una presión de 0,2 bar en su entrada para abrirse. Cuando las válvulas de rebose están cerradas, la presión del aire en el interior de los distintos circuitos se identifica como presión residual. Cuando los circuitos están vacíos, las válvulas de rebose, empujadas por la fuerza de los respectivos muelles, cierran la comunicación del aire del circuito procedente del compresor con los diferentes circuitos. Al poner el motor en marcha, el aire procedente del compresor pasa por el regulador de presión y llega a la entrada 1 de la válvula protectora. Por los conductos internos llega a la superficie circular de las válvulas de rebose del primer y segundo circuito. Cada válvula de rebose tiene una superficie circular identificada en la figura con la letra A, por donde recibe la presión del aire proveniente del compresor, y una superficie anular B, por donde recibe la presión de su circuito si existe presión residual en su interior. Cada válvula de rebose tiene una espiga que limita el paso del aire cuando está parcialmente abierta.
Cuando la presión en la superficie circular de las válvulas de rebose del primer y segundo circuito es superior a la presión de apertura, se abre en primer lugar la que la presión ha quedado ajustada más baja dentro de la tolerancia. En el caso de la figura, el primer circuito está ajustado a 7,0 bar y 6,9 bar el segundo, por lo que se abre en primer lugar la válvula de rebose del segundo circuito. No existe un orden establecido en la apertura de las válvulas de rebose. Se abre en primer lugar la que la presión ha quedado ajustada más baja dentro de la tolerancia. Si las revoluciones del motor son bajas, el compresor envía poco aire. El espacio entre la espiga de la válvula de rebose y su guía es suficiente para que todo el aire procedente del compresor pase por la salida 22 hacia el depósito acumulador del segundo circuito. Desde el depósito acumulador llega a la entrada 12 y a la válvula de retención. Cuando la presión dinámica supera los 0,2 bar, que es la presión de apertura, la válvula se abre y por el circuito interno el aire llega a la superficie circular de las válvulas de rebose del tercer y cuarto circuito. La válvula de rebose del segundo circuito, al recibir una determinada presión en toda la superficie anular, se abre totalmente. Si las revoluciones del motor son bajas y el compresor te envía poco aire, puede ocurrir que, a pesar de ser el primer circuito de llenado prioritario, se abra seguidamente la válvula de rebose del tercer circuito, al estar ajustada su presión de apertura a 6,7 bar y la del primero a 7,0. La apertura de la válvula de retención aumenta la presión dinámica en 0,2 bar en la superficie circular de la válvula de rebose del primer circuito, que suma 6,9 bar, pero no basta para abrirla. La presión de apertura del tercer circuito es de 6,7 bar. Cuando la presión en el segundo circuito supera la de su apertura, la válvula de rebose se abre. A continuación, se abre la del primer circuito y seguidamente el cuarto. Cuando todas las válvulas de rebose están abiertas, la presión aumenta en todos los circuitos hasta la de desconexión del regulador de presión. Si el mismo proceso se efectúa con revoluciones altas del motor, el compresor envía mayor cantidad de aire. Cuando llega a la superficie circular de las válvulas de rebose del primer y segundo circuito, se abre en primer lugar la del segundo, puesto que la fuerza de apertura ha quedado ajustada más baja dentro de la tolerancia. La espiga que limita el paso no tiene espacio suficiente para que pase todo el aire que llega del compresor. La presión dinámica que se forma en la superficie circular desplaza la válvula de rebose hasta que la espiga libera el orificio y permite el paso de una parte del aire hacia la salida 22 y depósito acumulador del segundo circuito, desde el cual y por la entrada 12 llega a la válvula de retención. Al mismo tiempo, la presión dinámica en la superficie circular de la válvula de rebose del primer circuito supera la presión de abertura y la abre. Libera la espiga de su guía
y por la salida 21 el aire pasa al depósito acumulador del primer circuito, desde el cual y por la entrada 11 llega a la válvula de retención. Ambas válvulas de retención se abren y por los conductos internos el aire llega a la superficie circular de las válvulas de rebose del tercer y cuarto circuito. A medida que se llenan los depósitos del primer y segundo circuito, va aumentando la presión en su interior y también en la superficie circular de las válvulas de rebose del tercero y cuarto. Estas válvulas se abren cuando la presión en el primer o segundo circuito supera su presión de apertura. En este caso, se abre en primer lugar la del tercer circuito, que la presión de apertura ha quedado más baja y el aire pasa a llenarlo. Cuando la presión es superior a la de abertura de la válvula de rebose del cuarto circuito, también se abre. Al llegar a una determinada presión en la superficie anular, se abren totalmente todas las válvulas. Una vez están todas abiertas, la presión sube en los cuatro circuitos hasta la presión de desconexión del regulador de presión. Si con el motor en marcha y con los circuitos a plena presión se produce una pérdida total de aire en un circuito, en este caso el cuarto, la presión en los circuitos sanos puede caer brevemente a la de cierre de la válvula del circuito defectuoso. Sin embargo, aumenta de nuevo a la presión de apertura de la válvula de rebose. Si se detiene el motor, baja la presión hasta la de cierre de la válvula de rebose del circuito dañado, que se cerrará antes que las demás al carecer de presión residual en su superficie anular. Las válvulas de retención se cierran. Los demás circuitos tendrán una breve bajada de presión, pero mantendrán las válvulas de rebose abiertas. Si con el motor en marcha la pérdida total de presión está en el primer circuito, cae brevemente en el segundo hasta la presión de apertura de la válvula de rebose del circuito defectuoso, pero debido al suministro ulterior del compresor, aumenta rápidamente hasta la de apertura del circuito intacto. El tercer y cuarto circuito permanecen con la presión asegurada a su nivel completo debido a que las válvulas de retención se cierran y evitan el retorno del aire. Si al detener el motor existe un pequeño escape en el cuarto circuito, baja lentamente la presión en todos los circuitos hasta la presión de cierre de la válvula de rebose del circuito dañado. Los demás se mantienen en la presión de cierre de las válvulas de rebose y con la presión residual en el interior de los tres circuitos sanos. El circuito con el escape se vacía por completo y queda sin presión residual en su interior. Si se pone de nuevo el motor en marcha, el aire llega a las válvulas de rebose del primer y segundo circuito. Reciben la presión del aire que viene del compresor en la superficie circular y la presión residual a la anular. La suma de las dos presiones abre las válvulas. El aire pasa a llenar los depósitos acumuladores de ambos circuitos y después de abrir las válvulas de retención llega a la superficie circular de las válvulas de rebose del tercero y cuarto. La válvula de rebose del tercer circuito recibe la presión del aire en la superficie circular y la residual a la anular.
Cuando llega a la presión de apertura, la abre. El cuarto circuito está vacío. La válvula de rebose recibe la presión del aire que viene del compresor a la superficie circular A, pero no recibe ninguna presión residual a la anular B, por lo que necesita la presión de apertura en la superficie circular para abrirla. Una vez abierta, el aire pasa a llenar el circuito hasta la presión de desconexión del regulador de presión, ya que el escape es pequeño y el compresor suministra el aire suficiente para mantener la presión en todo el sistema. Si se detiene el motor y el pequeño escape se produce en el primer circuito, va bajando la presión en el mismo y también en el segundo, hasta la presión de cierre de su válvula de rebose. El primer circuito se vaciará por completo. El tercero y cuarto no se ven afectados, ya que las válvulas de retención evitan el retorno del aire. Al poner de nuevo el motor en marcha, al tener presión residual, se abre la válvula de rebose del circuito sano. El dañado recibe la presión del aire que viene del compresor en la superficie circular, pero no recibe ninguna a la anular. La válvula de rebose se abre cuando la presión en la superficie circular supera a la de apertura de la válvula. Una vez abierta, se llena el circuito y sube la presión hasta la de desconexión del regulador de presión, ya que el escape es pequeño y el compresor suministra el aire suficiente para mantener la presión máxima en todos los circuitos. La válvula de seguridad de 4 circuitos con prioridad de llenado del primer y segundo circuito, en caso de fugas de aire en el tercero o cuarto, afecta también al primero y segundo, ya que si se para el motor, en estos 2 circuitos bajará la presión hasta el cierre de las válvulas de rebose. Si por el contrario queda averiado el primer o segundo circuito, no afecta al tercero ni al cuarto, puesto que las válvulas de retención aseguran la plena presión en los mismos al bloquear el retorno del aire.